personas siguen sufriendo agresiones por su orientación sexual o identidad de género. Los crímenes de odio, homófobos y transfóbicos tienen un efecto devastador en las comunidades LGBTI. El miedo a ser objetivo de agresiones impulsa a las personas a ocultar su identidad y por lo mismo no se denuncian todos los delitos de odio que se cometen, lo que significa que no reciben la protección que necesitan por la misma desigualdad y discriminación que sufren. Por eso la importancia de conocer sobre estos temas y la comunidad LGBTI, para vivir en un mundo donde nadie sienta miedo de expresar quién es, ni miedo de vivir un amor libremente. Para ti, si has sido víctima de bullying en la escuela, trabajo o familia, para quienes han sufrido crímenes de violencia y discriminación o para quienes han perdido su vida porque a otros no les parecía su forma de amar, estamos aquí contigo. No te pierdas este Platícame con Glass Valderas, psicóloga y maestra en ciencias enfocada en comunidad LGBT y víctimas de violencia de género. Chécala. Glass, qué gusto saludarte de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Para mí siempre es un placer poder estar aquí contigo. No, de verdad, yo te agradezco muchísimo que estés otra vez aquí en Platícame y para que platiquemos sobre una comunidad a la que yo le tengo muchísimo cariño y respeto, que es la comunidad LGBT, y también sobre situaciones que viven día a día, como la discriminación, la desigualdad, y justo por eso es que quería como empezar con unas cuantas estadísticas que me sorprendieron muchísimo, que es, por ejemplo, que México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio por homofobia y 7 de cada 10 personas de esta comunidad son discriminados o el 75% recibe hostilidades en el ámbito laboral, por lo cual es importante una ley general de diversidad sexual, ¿no? Sí, fíjate que esta primera estadística que mencionas, en donde México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio, solo ocupamos el segundo lugar frente a un país mucho más pequeño. Por ende, su estadística se infla más. Para el tamaño de México, la realidad es que los crímenes de odio son impactantes. Si tomamos en cuenta que además muchos de esos crímenes de odio no se catalogan como crímenes de odio, por ejemplo, en el caso de los transfeminicidios, no se catalogan como crímenes de odio, la estadística crece todavía más. Desafortunadamente, sí vivimos en un país en donde este tipo de acotaciones no se toman en cuenta y entonces la estadística, aún así, veamos en qué lugar estamos a nivel mundial. Si lo hiciésemos como debe de ser, esta estadística seguramente nos colocaría en el primer lugar, que no es nada honroso, sino todo lo contrario. Claro, todo lo contrario. Y por eso es que también el que conozcamos las cifras, el que se pueda hacer una sociedad consciente de todo esto, yo creo que es lo que puede ayudar que se termine todo esto, ¿no? Realmente por eso se me hacía como bien importante que lo platiquemos. Y también, por ejemplo, en un censo o una encuesta que se hizo, donde decía que 1 de cada 2 personas comenta que tomó conciencia de su sexualidad entre los 9 y los 15 años, esto es como el 54.9%, que la escuela es uno de los lugares donde se sienten más vulnerables y que en este informe destacan que el 75.6% experimentó comentarios negativos o burlas, el 73.5% se sintió excluido y el 48% han sido agredidos. O sea, también es algo impresionante. Sí, y aquí estamos hablando solamente de orientación sexual. No estamos hablando de identidad de género, ¿no? Que, por ejemplo, la identidad de género, el niño la puede producir a partir de los primeros años de vida. O sea, el niño ya se siente niño, la niña ya se siente niña, la niña se siente niña. Entonces, ahí es bien importante tener en consideración que cuando hablamos de orientación sexual, sí somos demasiado vulnerables, ¿no? Y precisamente por eso la comunidad LGBT más se considera una población vulnerable, porque si te das cuenta, no podemos estar tranquilos en casa, no podemos estar tranquilos en la escuela, somos adultos, tampoco podemos estar tranquilos en el trabajo, y en general en la vida pareciera ser que tenemos como esta situación persecutoria, ¿no? Donde efectivamente las denuncias por agresiones son altas, pero volvemos al punto, ¿cuántas personas no denuncian? Porque, por ejemplo, si te agrede un miembro de tu familia, ¿no? Y eres menor de edad, para denunciar necesitas a un adulto que te acompañe. Y si es dentro de la familia, ¿quién te va a acompañar, no? Claro. Si es dentro del trabajo, es tu única fuente de ingreso. Y si denuncias, en automático sabes que no solo te van a correr, sino además que en México tenemos esta bonita costumbre como de pasarnos la información entre organizaciones. Entonces te digo, no lo contrates porque es argüendero y mira, ya me demandó. Entonces es una probabilidad fuerte que te quedes sin una fuente de ingreso. Entonces, estas estadísticas, pese a que son altas, sí hay que tomar en consideración que lo que se denuncia es el mínimo. La realidad es que hay mucho más atrás que no se está denunciando y eso también hay que tomarlo en cuenta. Claro, no, la verdad sí
Es algo que de alguna manera es como un círculo, ¿no? Porque están todos estos crímenes, toda esta violencia, pero como dices, pues realmente muy poca gente lo puede denunciar porque en realidad no encuentran pues ese apoyo por ningún lado. No, a mí algo que me impacta y realmente me duele es ver cómo hasta en las propias familias hay este rechazo, ¿no? Ahorita también vamos a platicar de por qué viene esto, ¿no? Si es una cuestión de cultura, de generacional, o sea, lo vamos a platicar, pero sí es un tema triste, es un tema preocupante y es un tema que no puede ser posible que en el año en el que estamos pues se siga presentando, ¿no? O sea, que se tenga que seguir hablando porque no hay esta conciencia, ¿no? Exacto. Y porque seguimos teniendo estas situaciones todos los días, ¿no? Nos Así sorprende. es. Y por ejemplo, lo que ocurre mucho es que la gente de provincia dice, pero en la Ciudad de México están en la gloria porque tienen el matrimonio igualitario, Uh-huh. porque tienen tipificado el crimen de discriminación, porque se tipifica el crimen de amenazas. Sí, pero toma en consideración que el hecho de que estén tipificados, de nuevo, no implica, uno, que un ministerio público te va a atender con dignidad o que te va a dar la atención necesaria, no implica, Uh-huh. dos, que tengas las herramientas o el conocimiento para hacerlo. Tres, no implica que necesariamente, aunque se inicie una carpeta de investigación, se dé un resultado favorable a tu denuncia. Exactamente. Entonces, todos esos elementos hacen que tú mismo, ante la posibilidad de poder realizar una denuncia, te limites y digas como, ajá, ¿cuánto tiempo voy a perder? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Realmente va a valer la pena? Al final, Exacto. por ejemplo, si yo me voy sobre derechos humanos, pongamos un ejemplo, supongamos que me corren de un trabajo por un asunto de discriminación y elijo irme por el lado de derechos humanos, lo único que va a pasar si yo, derechos humanos, logra comprobar que en realidad sufrí discriminación, es que a lo mucho la institución va a decir como, disculpe usted si lo discriminamos, ¿no? Si acaso me volverá a recontratar, pero bajo el riesgo de que ahora busquen otra excusa para correrme y esta vez de Exactamente. una manera más inteligente en la cual pues ya nadie les pueda reclamar nada. Exactamente. No, y además igual van a seguir en este mismo trabajo, pero pues ya van a estar de alguna manera incómodos, ¿no? Porque de todas maneras ya te habían despedido y te van a seguir de alguna u otra forma haciendo algo. Por supuesto, porque ahora lo van a hacer de otra forma en la que no Exacto. digan fue por su orientación sexual o su identidad de género, sino más bien van a buscar otras estrategias en las cuales no solamente te vuelvan a correr, sino además dejen una mancha ahí en tu historia laboral que te va a perseguir toda la vida. Entonces Claro. sí es un arma de doble filo. Exactamente, así es. No, y justo por todo esto también es como la importancia de la educación, ¿no? Y para entender, por ejemplo, ahorita hablabas de orientación sexual, identidad de género, es como entender estos conceptos. ¿Nos podrías como explicar qué es orientación sexual, identidad de género y diversidad sexual? Sí, por supuesto. Yo Gracias. creo que aquí es importante anexar uno más que a veces, bueno, lo damos por sentado porque es como muy común, que es el sexo asignado al nacer. Ah, ok. Cuando nosotros nacemos, el doctor te saca, ¿no? Te ve los genitales externos y dice, felicidades, usted tiene un niño, una niña, ¿no? Y lo entrega. Este sexo asignado al nacer justamente solo se asigna por la apariencia de tus genitales externos. Ok. En ese momento no hay ningún tipo de estudio, no te hacen un mapeo genético, o sea, niño o es niña, ¿no? Exacto. En el caso de las personas intersexuales, en muchas ocasiones ocurre algo muy barbárico, que es que el niño tiene genitales, pueden ser externos o internos, de ambos sexos, y entonces lo que hacen es preguntarle a la mamá, ¿qué quiere usted? ¿No? ¿Prefiere un niño o una niña? Literal, como si estuviera usted eligiendo una hamburguesa. Y entonces, si quiere de pollo o de carne. Y entonces, en ese momento, se le hace una cirugía de reasignación sexual al bebé, al recién nacido, ¿no? Y esto genera, pues, mucha confusión porque no es nada más los genitales externos o internos, es toda una situación hormonal que en ese momento no se toma en consideración y que además al pobre bebé recién nacido no se le preguntó en ningún momento como, oye, ¿qué Claro. quieres? Y genera un montón de conflictos. Ahora, con este sexo asignado al nacer, se espera que nosotros nos adscribamos a un género. Entonces, si eres niña, tienes que ser femenina, si eres niño, tienes que ser masculino, ¿no? Empezando por ahí, el género es un concepto netamente construido a partir de un espacio y un momento sociocultural. O sea, no es lo mismo la expectativa del femenino en México del 2021 que lo era en la sociedad victoriana del siglo XIII, ¿no? O sea, tenemos conceptos completamente distintos, ¿no?
y se construye a partir de eso. Por ejemplo, una de las cosas bien curiosas es que ahora asignamos de manera automática, a las niñas les gusta el rosa, al niño les gusta el azul, y eso no era así hace 500 años, ¿no? Y asumimos que las niñas tienen que traer el cabello largo y los niños tienen que traer el cabello corto. Exactamente. Tampoco era así. Son cosas que van evolucionando con el tiempo y que se nos van asignando a ese género. Ahora, ver las cosas en estos términos implica que a veces no siempre vamos a cumplir esa expectativa de lo femenino o de lo masculino. Así es. ¿No? Esa parte del género es en donde nosotros empezamos a identificarnos. ¿Qué pasa si yo soy niña, ¿no? Y por ejemplo, no me gustan los tacones, no me gusta el color rosa, no me gusta el cabello largo, no, me gusta más bien la ropa holgada, me gusta trepar árboles, me gustan los carritos, no me voy a lograr identificar. Exacto. Tal vez sí me identifico más con lo masculino, tal vez sí me siento más masculina. Y ojo, eso no quiere decir que deje de ser mujer. El sexo asignado al nacer y la identidad de género no necesariamente van emparejados de cajón. O sea, no todas las mujeres tienen que ser femeninas, no todos los hombres tienen que ser masculinos. Exacto. ¿No? Pero tenemos esta idea absurda que nos hizo creer que todos así tiene que ser. No, y así va. Ahora, una vez que ya tienes un sexo asignado al nacer, que tienes una identidad de género, se espera que desarrolles una orientación sexual. Esa orientación sexual, como bien le dijiste, entre los 7, 8 años, cada vez más chiquitos, porque además también tenemos una sociedad como muy, con mucha presión en ese aspecto, ¿no? El niño va en el preescolar y ya le decimos, ay, ya tienes una noviecita, ¿no? Así es. La niña se encuentra con otro niño en el parque jugando a los 3 años y le decimos, ay, mira tu noviecito, ¿no? O sea, no, pareciera que no les damos ese espacio como para desarrollar. Incluso hay todo un estudio sobre la hipersexualización de los niños, ¿no? Esta idea de irles vistiendo cada vez más como adultos, exacto, de irles enseñando cosas que no van con su edad, ¿no? Que el niño a los 4 o 5 años lo que quiere es correr, jugar, brincar, ¿no? Lo que menos piensa es tener una noviecita, ¿no? Pero les aceleramos el proceso. Entonces, es verdad. A los 7, 8, 9 años el niño empieza a decir como, me gustan los niños, las niñas, ¿no? Y a partir de eso determina hacia qué siente atracción. Esto ya es innato, no podemos como modificarlo, ¿no? No puedes erotizar lo que no te erotiza. Si a ti simplemente no te atrae, por más que lo intentes, por más que te fuerces, no funciona. Tenemos que tomar en cuenta que aquí vivimos en una sociedad heteronormada. Eso quiere decir que la expectativa ya es clara. Si tú eres mujer, te tienen que gustar los hombres. Si tú eres hombre, te tienen que gustar las mujeres. Y por ende todos empezamos por esa ruta, porque es la que conocemos. Claro. Entonces, pues sí, si soy niña y me gustan otras niñas, pienso que algo está roto en mí y entonces no. Mejor me fijo en un niño, ¿no? Y genero una serie de interacciones con este niño. Esta orientación sexual, como bien te mencioné, o sea, si a mí no me erotiza, por más que yo lo intente y aunque yo salga con niños, no me erotiza, va a llegar un momento en el que ese deseo, que es el que no se puede manipular, se va a manifestar. Claro. Eso generalmente ocurre en la adolescencia, que es cuando está toda la carga de hormonas, tenemos un poquito de menor control sobre nuestras acciones, y es donde brota esta parte, ¿no? Ojo, esto no quiere decir que no te puede pasar en otro momento de la vida. Muchas personas descubren su orientación sexual ya muy avanzados en la vida, y tampoco es malo y tampoco es que estén rotos, simple y sencillamente lo que tenemos que entender, y que es algo que voy a repetir mucho a lo largo de esto porque creo que se nos olvida, es que la sexualidad es fluida, ¿no? Y entonces, eso no quiere decir que yo nací heterosexual y siempre voy a ser heterosexual y nunca me van a atraer las mujeres. Puedo definirme como la persona más homosexual de la vida y en algún momento de la vida sentirme bisexual y en algún momento de la vida darme cuenta que no es así, o que quizás no me atrae nadie o que me atraen todos, y no pasa nada, porque los seres humanos interactuamos con otros seres humanos y en ese interactuar nuestros intereses, nuestras capacidades a veces se ven modificadas y no pasa nada, no es algo malo, no, al contrario, es humano, es como el asunto de los gustos. Nosotros crecemos con un cierto gusto, ¿no? De pequeños es como, ay, me encantan las cosas hiperdulces. Vas creciendo en la vida y ya no te llama tanto la atención el dulce, y van a llamar la atención otros sabores, ¿no? Por ejemplo, el gusto adquirido por el vino, ¿no? Claro, el vino sí, de entrada, tus papilas gustativas llegan a cierta edad donde aprecias el sabor del vino, o del café, o de otras comidas, ¿no? Cada vez que nosotros vamos estimulando nuestro gusto, va desarrollando otros caminos y se va permitiendo expandirse, y lo mismo pasa con la sexualidad. Fíjate, claro.
así de fácil y claro, así se tiene que entender, por supuesto. Lo que pasa es que, como dices, estamos tan acostumbrados y desde chiquitos nos educan de cierta forma en que tiene que ser como toda la vida, pues se ha visto que tiene que ser, pero en realidad por eso vienen todos estos conflictos donde hasta para las mismas familias es como, no, pues yo tuve una niña y entonces mi niña le tiene que gustar el niño a fuerza y entonces es donde vienen todos estos conflictos porque no se tiene conocimiento de todo esto, no se ve de esta forma en que lo acabas de explicar, ¿no? Si Claro, hubiera, claro, perdón. es súper frustrante porque, por ejemplo, la expectativa es muy clara. Eres niña, tienes que querer, fíjense, tan solo tan básico como el quieres, tienes que querer tener hijos, ¿no? Te tiene que gustar jugar a los muñecos, te tienen que gustar los juegos de té. Y cuando tú no encajas en eso, está tan marcado en la sociedad que viene un proceso de frustración horrible, porque entonces ahora estás rota, ¿no? Y como mujer, ya crecer en un sistema que de entrada te va a querer desaparecer porque te va a decir que siempre eres demasiado. Y además ahora no solamente eres una mujer, que ya es una población vulnerable, sino eres una mujer que forma parte de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, el estallido mental en la cabeza es muy, muy fuerte. Y precisamente a veces la desinformación es todavía más fuerte porque no hay representación. Entonces, si tú solo dices como, me gustan las mujeres, pero no sé exactamente qué es esto, se vuelve todavía más complicado, ¿no? Y por eso siempre hablamos de estos tres conceptos: sexo asignado al nacer, identidad de género y preferencia sexual. Porque son tres conceptitos que tendríamos que saber, pero yo les invito a revisar los libros de texto de la primaria, que es donde lo tendríamos que saber. No existen, no se habla de ellos, nadie sabe qué son. Lo sabemos los que le entramos a esto y empezamos a leer y a buscar y a armarnos de información, pero no te enseña nada de esto en la primaria, ni en la secundaria, en la prepa, olvídate. No, pero en ninguna parte de la vida te lo enseñan. O sea, por eso es que yo decía, es bien importante que no lo expliques porque hay mucha gente que no tiene conocimiento absolutamente nada de esto y creen que nada más es hombre-mujer, femenino, masculino, ¿no? Y ahí se acabó. Entonces, por eso es muy importante. Ahorita, por ejemplo, tocabas un punto que me hizo recordar, ahorita hay muchos, por ejemplo, papás, ¿no? Como que siempre era como que lo que decías, la niña tiene que jugar con las muñecas, el niño con los carritos. Y ahorita hay muchos papás que dicen, bueno, pues si mi hijo quiere jugar con las muñecas de su hermana, está bien. O si mi hija quiere jugar con los carritos, está perfecto. Pero que son muy criticados, o por ejemplo, ahorita con todo el tema de las películas de princesas, ¿no? Que hay niños que dicen, yo me quiero disfrazar de la princesa, no me quiero disfrazar del superhéroe, y entonces para la sociedad es como, y lo he visto porque sobre todo pasa con famosos, ¿no? Que suben la foto pues no sé, del Halloween o de la fiesta y el niño o la niña están disfrazados de lo que en teoría no deberían de estar disfrazados y la gente se les ve encima y ellos dicen, bueno, pues es mi hijo y yo decido, ¿no? O es mi hija y yo decido y además nosotros queremos que ellos decidan, ¿no? Entonces creo que es una forma de empezar a educarlos diferente y también dicen, bueno, no porque se vista de niña mi hijo, quiere decir que entonces ya a lo mejor quiere ser niña, simple y sencillamente le gustó la película y quiere vestirse como la princesa, ¿no? Pero sí es un tema que se tiene que estar pues realmente hablando y que yo creo que también estos ejemplos de parte de estas personas puede ser bueno, puede ser positivo, justo para que la sociedad empiece a ver que tiene que haber un cambio. Sí, por supuesto, y tenemos, fíjate que esta parte justo de la visibilización, que es algo que te mencionaba, porque es cuando no la tenemos, se genera un conflicto muy fuerte porque justo no sabes hacia dónde dirigirte. Entonces, el hecho de que personajes importantes estén haciendo este tipo de comentarios nos da a los que pertenecemos a la comunidad la idea de pertenencia. Justamente, si tú creces siendo niña y ves las películas de Disney y no te identificas con la princesa, eso ya te genera un conflicto, porque no hay nadie igual a ti. Y te genera ruido, ¿no? La ventaja de lo que están haciendo ahora las películas infantiles, que me parece maravilloso, es justo que ya no están utilizando los estereotipos de princesas débiles, ¿no? A las que tiene que venir a salvar como el príncipe, ¿no? Y además ya están hablando de esta parte, no necesariamente una princesa tiene que ser extremadamente femenina, ¿no? No necesariamente un príncipe tiene que ser extremadamente masculino. Exacto. Y puede haber puntos medios y está increíble. Hace poco vi una película, la última película de Disney que sacaron, donde la princesa es como muy masculina, ¿no? Y pelea, y es la protagonista de la película, los hombres ni siquiera figuran, ¿no? Y mi sobrina estaba fascinada porque me decía, tía, cuando yo sea grande quiero ser como ella. Ah, fantástico, qué bonito, ¿no? Porque ahora ya tienes con quién identificarte, porque justo mi sobrina es una niña
que no es muy femenina. Ella es feliz corriendo, brincando, de hecho a veces se cae muchas veces en el parque y no llora, ¿no? Y los niños se le quedan viendo como, ¿por qué esa niña no llora, no? Exacto. Para ella había sido como muy complicado identificarse con alguien, porque justo a veces los niños le preguntaban, en el parque me ha pasado que los niños lloraban y la mamá se volteaba y le decía, no llores, mira, pareces niña, ve a esa niña, se calla, ella no llora, ¿no? Y entonces para mi sobrina era como, soy niña y no lloro, ¿qué está pasando? Y ahora el tener estos modelos que le enseñan que puede y tiene personajes con quienes identificarse, le da un sentido de pertenencia, que eso no lo tenemos que olvidar. Por eso se habla tanto de la visibilización, por eso esta primer marcha de Harvey Milk, donde dice, vamos a salir todos del closet, así que la gente vea que existimos, que somos, cuando antes de eso, la realidad es que el objetivo era como pasar lo más desapercibido posible, se vuelve tan trascendental, porque nos permite a todos los que en ese momento no sabíamos que había más personas como nosotros en el mundo, decir, hey, ahí está, y sí es como yo, y es mi maestro, ¿no? Es el policía, es el conocido, es el vecino, o sea, somos un montón, no estamos solos en el mundo, que al estar ocultos era esa sensación de aislamiento, esa sensación de no hay nadie más como yo en el mundo, y quizás sí estoy mal, y quizás sí estoy roto. Exactamente. No, y justo te digo, es por eso la importancia de hablarlo, como dices, de hacerlo visible. Y otra cosa que también tenemos que aprender es a identificar, ¿no? Por ejemplo, están las siglas de la comunidad que es LGBT, pero también está TTIQA y más, ¿no? Entonces, también es como conocer cada una de las siglas, y entender también quiénes son, por ejemplo, las lesbianas. ¿Quién es el gay? ¿No? Entonces, si tú nos puedes ayudar con eso, estaría increíble. Claro. Tenemos dos vertientes cuando hablamos de diversidad sexual, eso es bien importante. La comunidad LGBT+, que son como las personas que tenemos esta postura de hay que nombrarlo, se tiene que nombrar, nos identificamos, sí, quizá con una etiqueta, que es algo que se pelea mucho, como no necesitamos tantas etiquetas, en mi muy particular punto de vista, considero que sí son necesarias, porque si no se visibiliza, no existimos. Lo que no se habla no existe. Entonces, tal vez lleguemos a un punto en la vida en la que ya no sea necesaria la etiqueta, pero en este momento de la vida sí es necesario saber quiénes somos. Y por el otro lado es el movimiento queer. El movimiento queer justamente postula lo opuesto, ¿no? Que es como, no debería de haber etiquetas, todo mundo debería de entender que puedes ser, existir, expresarte, llamar a quien tú quieras, sin necesidad de que le pongamos un nombre, porque justo la sexualidad es fluida. Y entonces, claro, me parece muy loable el movimiento queer en ese sentido, porque sí, esa sería la meta, pero en este momento de la vida, desafortunadamente, no estamos ahí, ¿no? O sea, si no existe, la expectativa, repito, siempre es como, que seas heterosexual, que seas cis, que tengas como toda esta serie de expectativas y organizaciones respecto a tu vida, a que vas a crecer, vas a hacer una carrera universitaria, vas a terminar, te vas a casar, vas a tener hijos, te vas a morir, ¿no? Entonces, no cumplir con esta expectativa implica tener que darle un nombre, porque si no existe toda esta serie de cuestionamientos y de requisiciones que no siempre se cumplen. Entonces, en este tenor, las siglas de lo LGBT, que utilizamos el término LGBT+, porque se reconoce que hay un montón de nombres y etiquetas que no, en este momento no están siendo reconocidas, pero que existen, ¿no? Un ejemplo muy claro, por ejemplo, son los mushes. Los mushes que están en la comunidad oaxaqueña, ¿no? Tienen que ver con un tercer género que se reconoce ahí, y que tal vez no en el resto de México, pero que ahí sí se reconoce y que entonces tendría que pasar a formar parte de las siglas. Hay lugares donde se reconocen hasta 5 géneros distintos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que no sabemos y que tendrían que formar parte de las siglas, por eso ahora ya se le agrega el más. De hecho, como parte de un movimiento político, hace unos años se hablaba de poner más LGBT, o sea, que primero estuvieran como todas las cosas que nos antecedieron previo al movimiento LGBT y luego ya todo lo LGBT, ¿no? Y eso es un debate que se está llevando entre los activistas. Ahora, empezamos por la letra L, que es súper importante, que es la parte de las lesbianas. Las lesbianas van a ser mujeres cisgénero o transgénero, que ahorita les explico un poquito qué significa esto. Son mujeres que se van a sentir atraídas romántica y sexualmente hacia otras mujeres. Aquí también tenemos un concepto que se utiliza ahora, que son mujeres sáficas. ¿A qué se refiere una mujer sáfica?
cualquier mujer que se sienta atraída por otra mujer, aunque no sea exclusivamente, por ejemplo, las mujeres bisexuales, que pueden ser mujeres sáficas, ¿no? Y que es un término igual que se utiliza mucho entre activistas y que estamos tratando de hacerlo o de que se use más en este sentido justo de no encasillar. Porque cuando hablamos de lesbianas, justamente existe como toda una perspectiva, ¿no? Todo un prejuicio de qué es una mujer lesbiana. Es una mujer que nunca se ha relacionado con un hombre, es una mujer que es muy masculina, es una mujer que no va a seguir los preceptos de belleza, y no necesariamente es así. Volvemos al punto. Si tú creciste en una sociedad heteronormada, seguramente en algún momento te relacionaste con hombres para ver si podías relacionarte con ellos, y esto no era tan real, ¿no? Entonces, la L viene de lesbianas, mujeres cisgénero o transgénero que se sienten atraídas hacia otras mujeres. Perfecto. Luego viene la G, que es de gay. El uso de la palabra gay es un uso que nosotros nos apropiamos. Originalmente el decir gay era un insulto. La palabra gay ahora se ha generalizado mucho y muchas personas lo seguimos usando. Por ejemplo, yo soy bisexual, pero cuando alguien me pregunta o me dice ¿cómo te ves gay? Siempre digo como sí, porque soy súper gay, ¿no? Y no me genera ningún conflicto. El gay era originalmente un insulto que se utilizaba hacia hombres que se relacionaban con otros hombres. En este caso, la G se refiere propiamente a hombres igual cisgénero o transgénero que se sienten atraídos hacia otros hombres, sexual, afectiva, económicamente, ¿no? Luego tenemos la B, perdón, que es una de las letras más invisibilizadas, que somos todas las personas bisexuales. La bisexualidad tiene que ver con la atracción igual sexual o romántica hacia ambos géneros. Aquí es un concepto que ha evolucionado. ¿Por qué? Porque hasta hace poco justo se hablaba de dos géneros, ¿no? Decíamos los hombres y las mujeres. Ahora reconocemos la existencia de personas no binarias, que son personas que no entran dentro del estereotipo ni de lo masculino ni de lo femenino. Y luego entonces muchas de las personas bisexuales no hemos o no necesitamos hacer el cambio hacia otra orientación. Sin embargo, sí tenemos y podemos relacionarnos con personas no binarias, con hombres, con mujeres. O sea, sí tenemos esa habilidad. Aquí es bien importante recalcar que el hecho de que seamos bisexuales no nos hace binaristas. Y ahorita vamos a hablar un poco de este concepto. Sí. Luego está la T, que originalmente hacíamos 3 divisiones, que era transexual, transgénero y transvesti. Se hablaba de que la persona transexual era esta persona que hacía cambios o reasignaciones, ¿no? Que podían incluir no solamente hormonas, sino cirugías, ¿no? ¿Para qué? Para poder atravesar. La palabra trans viene del francés, que es atravesar. Entonces tú tienes un sexo asignado al nacer, con ese se te asigna un género, y entonces tú no te identificas con ese género y lo que haces es atravesar hacia el otro lado, ¿no? Las personas transgénero eran aquellas personas que se vestían y se hormonaban, o así se les definía como transgénero, porque estaban cambiando solamente el género. El transexual venía de estás cambiando ese sexo asignado al nacer, ¿no? Y luego venía la persona transvesti, que es quien solamente cambiaba la visibilización de ese género que había sido asignado al nacer, ¿no? Actualmente, justo muchos de los debates que hacen las personas trans, y que me parece maravilloso que lo estén haciendo, porque además ahora ya tienen la voz para poder hablar de esto, es justo, no tendría que haber una línea divisoria tan así, porque igual el hecho de que yo no me pueda hormonar porque no tengo la capacidad económica, o que no me pueda hacer una cirugía de reasignación sexual, no me hace menos trans. Entonces, justo se utiliza este concepto que le llamamos concepto paraguas, que es como, ya no se habla de transexual, transgénero, transvesti, se habla de una persona trans, punto. Lo que esa persona haga a nivel hormonal o a nivel quirúrgico es solamente esa persona, ¿no? Entonces ya se utiliza el término trans, que es algo que las personas trans han pedido, como no hagamos esta división clara, porque justo pareciera que es como una jerarquización, ¿no? Y entonces como tú solo te puedes vestir porque no tienes el poder económico, eres menos trans que aquel que ya se pudo hacer la reasignación, ¿no? Que ya se operó la manzana de Adán, que ya se... O sea, y no es así. Exactamente igual. Luego viene la I, que viene de intersexual, que
repito, son estas personas que tienen una condición genética, que es que pueden contar con ambos genitales, ya sea externos o internos, masculino y femenino. Anteriormente, este concepto lo pueden relacionar con un concepto que era muy despectivo, que se adquiría de la parte botánica, que son el hermafroditismo. Exactamente, ajá. Que hay animales como los caracoles que son hermafroditas, que cuentan con ambos genitales. Sin embargo, a partir de que se identifique que no siempre son externos, o sea, hay personas que pueden tener, por ejemplo, genitales externos femeninos, y a nivel interno pueden tener toda la parte de masculina y femenina, ¿no? Okay. O al revés, pueden tener los genitales externos masculinos y tener útero y tener toda esta parte. No lo podemos definir, de hecho hay mucha gente que se entera que es intersexual hasta muy avanzada la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, descubren que son hombres y tenían un ovario, ¿no? O descubren que son mujeres y no tenían matriz, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son cada vez más imperceptibles para la sociedad porque no siempre es visible, y por eso se habla mucho de este mal concepto o mal usado concepto de mujeres biológicas o hombres biológicos, porque realmente yo no podría saber en este momento si a nivel hormonal tengo una carga más masculina que femenina, a menos que me fuera a hacer un examen. Exactamente, claro. ¿No? El bebé cuando nace, pues lo único que vemos son los genitales externos. Es lo único que ve el médico. Claro. En ese momento no te hace un estudio y dice, mira, sí, aquí dice que su carga hormonal. No. Exacto, no, para nada. Te ve, te levanta y dice, sí, mira, tiene pene, es hombre, ¿no? Veo aquí una vulva, es mujer. Y no hay como mayor estudio, mayor análisis, y eso es algo que tenemos que recordar siempre porque crecemos con este concepto de, mujer biológica o hombre biológico. Y no, la mayoría, por lo menos yo, nunca me he hecho un estudio para saber cuál es mi carga hormonal. Sí, es cierto, claro. No tengo idea. O sea, es rarísimo, entonces ahí es importante como tenerlo en cuenta. Luego viene la Q, que como te comentaba es el movimiento queer, ¿no? Que es como toda esta parte fluida, y que la incluimos justamente porque hasta el nombrarse queer es una etiqueta, y que necesitaron para decir, este es nuestro movimiento, ¿no? Que ese es como un poco el conflicto, como sí lo necesitamos, o sea, sí lo tenemos que nombrar, ¿no? Por eso se incluye aquí en el acrónimo. Y la A, que viene de las personas asexuales. Las personas asexuales son personas que sí van a sentir interés romántico, ¿no? O atracción romántica, que pueden ahí tener como hacia hombres, hacia mujeres, hacia ambos, pero su interés sexual va a estar disminuido o en algunos casos ausente, ¿no? Y ahí ya depende mucho de la persona. Puede haber menos atracción sexual o puede haber menos disfrute sexual. Eso no quiere decir que no van a tener interacciones sexuales. Por ejemplo, muchas personas asexuales justo intentan estas interacciones para ver si es algo que está mal, ¿no? Quizás es la pareja, quizás el momento, quizás algo no está funcionando bien, y tiene que ver más bien con una situación ya a nivel hormonal, a nivel electivo, ¿no? Si lo vemos incluso desde una perspectiva antropológica, antropológicamente cualquier interacción sexual, así sea consensuada, por ejemplo en la heterosexualidad, el cuerpo de la mujer lo sigue recibiendo como una agresión, ¿no? Aunque sea consensuada. Entonces, puede tener también que ver con eso, ¿no? No sabemos exactamente a qué se debe, solo sabemos que hay personas que tienen menos interés sexual, ¿no? O que les genera menos placer. Y esas son las personas asexuales. Muy bien, ok. Luego ya en algunas letras que se llegan a incluir, que no siempre están en el acrónimo, está P de pansexual. El concepto de pansexualidad, que además se volvió muy popular porque muchas personas del medio justamente se empezaron a denominar pansexuales, por ejemplo, Miley Cyrus, ¿no? Empiezan a hablar de la pansexualidad. Este concepto surge como un complemento a la B de bisexual, ¿no? Es como las personas pansexuales sí nos podemos relacionar con personas trans, con personas cis, con personas no binarias. Nos gustan todos todo el tiempo, ¿no? Pan viene como todo, ¿no? Muy bien, ok. Y que ahí hay un debate, porque justo las personas bisexuales decimos, ojo, que nosotros nos denominemos bisexuales no quiere decir que no nos atraigan las personas trans o las personas no binarias, ¿no? Pero bueno, ahí es un debate que yo creo que se va a llevar mucho tiempo, porque creo que también mucho ya es como de identificación. Yo no me podría en este momento denominar pansexual. Me generaría como mucho conflicto porque estoy muy, muy, muy identificada con la parte bisexual. Y eso no quiere decir que no saldría con una persona no binaria, ¿no? O que no saldría con una persona trans. ¿No? Luego viene la D de demisexual. Ajá.
que son estas personas que no pueden relacionarse sexualmente con alguien si no hay una conexión afectiva primero. Okay. Si yo no siento ese lazo de intimidad con la persona, no siento el deseo sexual, ¿no? Uh-huh. Que sí es una postura diferente, por ejemplo, en una sociedad en la que estamos como muy acostumbrados a que la interacción sexual de alguna manera es como fácil, ¿no? Y que la asociamos siempre con la atracción física. Uh-huh. Las personas demisexuales dicen, sí, pero si no hay una conexión, no puedo, okay. no me genera, no hay placer, no se puede, ¿no? Okay. Y se considera también una orientación sexual justamente por eso, porque ya hay una elección o ya hay una preferencia en cuanto a necesito el lazo sexual, ¿no? Y no sé si ese lazo sexual va a ser hacia un hombre, hacia una mujer, hacia ambos, hacia una persona no binaria, no lo sé. Ok, perfecto. Y ahí también es... Ay, perdón. Ajá. No te preocupes, nos falta la de antrosexual. Así es. Que ahí, ojo, volvemos al punto de recordemos que muchas personas no identifican estas cosas como a la primera porque no tienen representación, porque no hay visibilidad o porque simplemente la zona donde está muy atrasada en ese sentido, o sea, no ha podido avanzar en términos de diversidad sexual, uh-huh. Entonces nos cuesta trabajo. Las personas antrosexuales son personas que por alguna situación no logran identificarse con ninguna de las letras anteriores, es como no sé exactamente qué, pero no me encasillo, ¿no? Entonces es un término que sobre todo se utiliza por académicos. Es muy raro que alguien se autodenomine como antrosexual, uh-huh. Pero recordemos que también la parte académica justamente se encarga de categorizar todas estas cosas para poder darles un estudio lógico, ¿no? Okay. Las personas antrosexuales van a ser personas que puedan salir con cualquier tipo de género, porque uh-huh. Justo no tienen noción de qué, ¿no? O sea, no tienen noción de si todos, si ninguno, si algunos, si otros, okay. No tienen. Y es muy común que se les confunda con pansexuales, ¿no? Sin embargo, el pansexual sí es consciente de su orientación. Exacto, ¿no? Ok. Lo define. Entonces muy es bien. Como la diferencia principal. Y Perfecto. repito, hay un montón de letras que nos faltan ahí. Sí, ¿no? sí, claro. No, pero sí son muchas y justamente pues igual uno no sabe, ¿no? Y de repente si escucha el término decimos, ¿y qué es pansexual o qué es antrosexual? ¿No? Entonces por eso también es muy importante el saber cada letra qué significa. Claro, sí. Y por ahí se me voló el concepto de cisgénero, que sí es importante, no forma parte del acrónimo porque se le considera parte de la norma, pero así como hablamos de personas trans, que son personas que tienen el sexo asignado al nacer y que atraviesan el género que se les asignó, las personas cisgénero somos aquellas que tenemos su sexo asignado al nacer, se nos asigna un género con ello y nos identificamos con ese género, ¿no? No tenemos problema. Entonces, por eso se hace la diferenciación. En lugar de utilizar el término de mujer biológica, se utiliza mujer cisgénero, o mujer transgénero, ¿no? O hombre cisgénero, hombre transgénero. Ah, perfectísimo, ok, ya quedó, a mí ya me quedó muy claro, ok, sí, perfecto. Ahora, viene otra que tampoco está como parte de las siglas, que es el binario y el no binario, que se está escuchando ya mucho actualmente. Sí. Ajá. Crecemos en una sociedad que nos dice tienes el camino de ser hombre o de ser mujer, ¿no? Uh-huh. A esa sociedad se le llama binarista, o sea, tienes dos opciones, ¿no? Que viene de la palabra bi. Hay personas que, como indicábamos, no van a encajar en ninguno de los dos o no se van a sentir identificados con ninguno de los dos y hacen como una salida que es el género no binario, que es no es hombre, no es mujer, es ambos o es ninguno, ¿no? Porque su género es fluido. Y utilizamos eso, el término género no binario o género fluido, que es algo muy común. Y igual tenemos personas del medio que ya se identifican, recientemente Demi Lovato, antes de ella Ezra Miller, antes de ella está Elliot Page, ¿no? Que exactamente. Han ido como hablando de esta parte. ¿Qué quiere decir? Y creo que eso nos tiene que dar una idea de lo que está pasando. El hacer dos caminos y decir, estos son tus dos caminos y no tienes otra, o eres femenino o eres masculino, nos limita en muchos sentidos, porque no sé tú, pero por ejemplo a mí cuando me dijeron eres niña y entonces te tiene que fascinar los vestidos y te tiene que encantar el rosa y tienes que traer el cabello ultra largo siempre y te debe de fascinar maquillarte, a mí no me encaja, ¿no? O sea, esta es la primera vez en mi vida que tengo el cabello medianamente largo. Uh-huh. Y esto ya me siento yo Rapunzel, les digo, se los juro que ya me siento Rapunzel. Muy acostumbrada a ser muy moicano, ¿no? Y andar con el cabello corto. Y eso en automático a la gente le hace dudar,
¿no? Si Claro. realmente soy una mujer, ¿no? O sea, lo que pasó es que yo digo que soy bisexual muchos años antes y de repente un día siempre he tenido la cara muy redonda. Convenzo a mi mamá de que me haga un moicano, ¿no? Después de mucho rogarle. Y es en ese momento cuando la gente empieza a asumir que sí me gustan las mujeres, ¿no? Y me dicen como, ahora sí se te nota. Claro, porque ahora traigo un moicano y entonces eso me asume automáticamente en lo masculino. Claro. Uh-huh. Eso tiene que ver con esta idea heteropatriarcal, ¿no? Tienes que ser una mujer muy masculina y entonces cuando sales con otras mujeres, estas mujeres tienen que ser hiperfemeninas para que entonces de alguna manera siga siendo la pareja masculino-femenina. Exactamente. ¿No? Ajá. Y que tiene que ver con una homofobia internalizada. ¿Por qué? Porque solo reconocemos esos dos géneros, el masculino y el femenino. Y cuando hablamos de una sociedad binarista, justamente decimos esto, ¿en dónde encajas, no? Ahora se hace todo este movimiento justamente con este retumbo de las personas no binarias, que dicen, sí existe una tercera opción, e incluso se habla del uso de pronombres neutros, uh-huh. ¿no? Que son ella, y en el caso del inglés, they, them, uh-huh. Y que funciona muy bien, porque además, no sé si ustedes lo recuerdan, pero en la primaria nos daban estas clases donde nos enseñaban como los pronombres, y sí había un pronombre neutro, y hay muchas palabras que están en el neutro, pero uh-huh. Ahora tenemos toda esta pelea de como por qué tengo que decir ella, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, hace no mucho, yo hice una requisición en Twitter para buscar psicólogos que trabajaran con comunidad LGBT. Uh-huh. ¿Qué pasa? Muchos profesionales se quedan atrasados y dicen como, no, esto es una enfermedad, pero estamos hablando de que eso se consideraba hace 100 años, yo no sé por qué momento, ¿no? Y justamente cuando alguien de la población LGBT va al psicólogo y le dice como, pues es que soy lesbiana o soy bisexual, este psicólogo lo primero que intenta es como decirle, es que estás mal, es que eso es un trastorno, es que eso se puede curar como si fuese una enfermedad. Y entonces, al poner la palabra psicólogo, hubo todo un debate, es que son psicólogos, ¿por qué le pones una E? Esta moda ridícula del lenguaje inclusivo es hablar lenguaje de señas o saber braille, ¿no? Me gustaría saber cuántas de esas personas realmente hablan lenguaje de señas o saben braille, porque creo que se acerca a cero el número. Así es. Pero además, no utilizan el término completo, que es lenguaje inclusivo de género. Y ser ciego, ser sordo, no es un género. Entonces no entra en el concepto, pero bueno, ahí tenemos todo un debate. El poder reconocer a personas no binarias, lo que nos dice justamente es esto. O sea, hay como esta estructura que te dice blanco o negro, pero resulta que yo soy de colores, ¿no? Y entonces no entro en esta estructura y lo único que digo es justo, no soy parte de esa estructura, soy no binaria, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Y lo que piden muchas veces es como este respeto, entender que pues no te diriges a ellos como hombres o como mujeres, sino como un género neutro, ¿no? Que tampoco tiene mayor complicación. Si lo pensamos, uh-huh. Te toma 2 o 3 segundos corregir la palabra antes de decirla. Claro. Punto. Esa es toda la complicación, ¿no? Para nosotros que somos de esta parte como binaria, yo por ejemplo que sí me identifico como mujer, como femenina o andrógina, no lo sé a veces, uh-huh. Justamente me cuesta 2 o 3 segundos corregir la palabra antes de decirla, no me toma más. Pero la persona no binaria que está luchando contra un sistema que le dice, tienes que entrar en hombre o en mujer, uh-huh. El hecho de que tú puedas utilizar pronombres neutros, le cambia el día. Claro. ¿No? Le alegra la vida. Entonces creo que el esfuerzo que se tiene que hacer por hacer este cambio es mínimo en comparación de los resultados que se tienen, que tiene que ver mucho con la autopercepción y que tiene que ver mucho con el sentido de pertenencia a una sociedad. Entonces, sí, siempre la invitación es como, no nos cuesta nada, ¿no? Nos cuesta 2 segundos corregir la palabra, ¿no? Sí, de repente se nos va, claro, porque estamos acostumbrados a este sistema binarista que te dice hombre o mujer. Así es. Pero bien cambiarlo te puede ayudar y además es solo hasta un ejercicio mental para mantener a nuestro cerebro activo. Sí, es cierto. Y aparte, bueno, sí, o sea, realmente es parte de como de la misma educación, de la misma inclusión, ¿no? El poder hacerlo, pero también, por ejemplo, si uno no lo hace, que también a lo mejor no se piense que es porque no quieres incluirlos, tal vez es porque no está acostumbrada la persona a ocuparlo, ¿no? Pero como dices, si a lo mejor la persona no está acostumbrada, pero te tomas unos segunditos para cambiarlo, uh-huh. Bueno, como dices, ya puedes, pues sí, cambiarle en ese momento todo a la otra persona que lo pide, ¿no? Para poder sentirse como parte de, ¿no? Claro. Y es un ejercicio que se hace chiquito, ¿eh? Yo trato de hacerlo todo el tiempo como el incluir el neutro y pienso uh-huh. que incluso sí hay maneras de hacerlo. Algo que ocurre es que estamos muy acostumbrados al genérico masculino. Sí. Por ejemplo, lo que yo peleo mucho siempre se dice los psicólogos, caramba,
La estadística muestra que somos más mujeres en la profesión, ¿eh? ¿Por qué no se dice las psicólogas? Ujú. Bueno, porque pobrecitos hombres que se les invisibiliza. Pero sí podemos invisibilizar a las mujeres por siglos y siglos, y no pasa nada, ¿no? Entonces ahora lo que hago es les psicólogos, ¿no? Hombres, mujeres, personas no binarias están incluidas, ¿no? Y hago el ejercicio con absolutamente todo, ¿no? Y si lo piensas, sí hay manera de modificar el lenguaje. Incluso hay un libro maravilloso que se llama El machismo invisible, que justo habla de esto, ¿no? De la parte lingüística, cómo nos va afectando y cómo sí es importante, porque volvemos al punto, lo que no se nombra no existe. Entonces, para la persona no binaria, el hecho de que tú no la nombres, sí la está invisibilizando. Y a veces ni siquiera es que todo el tiempo lo hagas de manera correcta, es el esfuerzo, ¿no? Si nosotros nos sentamos tantito en redes a ver, hay una mujer mexicana que es increíble, mujer cisgénero, pero que ahorita se identifica como persona no binaria, que es Tefi, que Tefi hace todo un movimiento para las personas no binarias. Y si ustedes vieran lo valorado que es ese pequeño esfuerzo que hacemos, hace no mucho ella subió todo un video hablando de lo emocionada que se sentía porque justo su papá había utilizado por primera vez en la vida pronombres neutros, ¿no? Y entonces le mandó un mensaje diciéndole, hije, sí se dice hije, ¿verdad? Para ella fue como, wow, ¿no? Para ella es esta representación de sí existo. Y mi papá, de casi 70 años, puede hacer este pequeño esfuerzo que a lo mejor nos parece mínimo, pero el hecho de que él ya diga, hije, es todo un cambio. Entonces, creo que muchas veces tiene que ver con la intención, ¿no? Con el intentar, aunque me cueste trabajo. Y no pasa nada si me equivoco, tampoco es que te vayan a arrancar la cabeza, ¿no? Como ustedes lo están ahorita, o sea, pasa. A mí de repente se me pasa decir ella, porque pues la socializaron como mujer muchos años. Recuerdo y mi cerebro me dice es ella, y entonces corrijo. Y no pasa nada. Se está intentando. Creo que aquí sí el esfuerzo es el que cuenta, ¿no? El tratar de corregir, buscar apoyar a estas personas. Así es. No, y queda clarísimo, y espero que, bueno, así como a mí, pues los que estamos viéndolo, que igual que no se ocupa o que no lo ocupábamos tanto, pues lo empecemos como a incluir como, pues sí, parte de todo esto, de la inclusión, la educación, el respeto. Entonces, gracias, Glass, gracias por decirnos ahorita cada una de las siglas, explicarnos bien lo del binario, no binario. Y ahora sí, también quiero que hablemos de la discriminación. ¿Qué sería la discriminación con la comunidad? Cuando hablamos de discriminación es bien importante que recordemos que estamos en un país en donde no, para empezar, no está tipificada en todo el país, ¿no? O sea, no, cuando hablamos de discriminación estamos hablando de un crimen, porque tiene que ver con actos que sobre todo tienen que ver con otorgar tratos que no necesariamente son equitativos o igualitarios hacia las personas, es decir, se pueden percibir como violentos, ¿no? Y en actos de discriminación tenemos desde los más leves, que son como el omitir, ¿no? O el ignorar, y que de alguna manera puede ser como leve, hasta actos muy violentos que pueden incluir confrontaciones físicas, verbales o incluso ya, pues, situaciones que pueden costarle la vida a alguien, ¿no? Así es. Y ahí vamos a notar que en México son extremadamente comunes, ¿no? Es muy común, por ejemplo, algo que ocurre mucho en México, pese a que somos un país que realmente es diverso en colores, formas, tamaños, en todos los sentidos, tenemos un montón de situaciones que son discriminatorias. Por ejemplo, el color de piel, ¿no? Hay estadísticas que nos muestran que si tú tienes la piel ligeramente blanca, tienes más oportunidades de obtener un trabajo que si la tienes más morena, ¿no? La estatura, la situación socioeconómica, y dentro de todos estos se incluye tristemente tanto la orientación sexual como la identidad de género. Lo triste aquí es justamente que en el caso de la diversidad sexual o de las sexodivergencias, no se limita solamente a la omisión, ¿no? Sino muchas veces llegamos a la parte de la violencia física, y vamos a notar que siempre va a existir esta conducta aislante, ¿no? O de no nombrar a la comunidad LGBT. Algo que ocurre, por ejemplo, dentro de las leyes, y que sí es un acto discriminatorio, es que, por ejemplo, cuando hablamos de leyes, siempre hablamos de hombres y de mujeres. Y no se incluye a las personas no binarias. Entonces eso te deja un hueco dentro de las leyes, ¿no? O, por ejemplo, lo que pasa con las personas trans.
¿no? ¿Qué pasa si yo como persona trans no puedo cambiar mis documentos? Por ejemplo, mi INE, mi acta de nacimiento y entonces mi pasaporte. Entonces supongamos que la foto de mi pasaporte, ¿no? Supongamos que yo fuera una mujer transgénero, la foto de mi pasaporte, pues tiene que ser una foto de cuando mi expresión de género era masculina. Y entonces yo llego al aeropuerto y me ven así, y ven mi foto y me van a decir, pues no eres la misma persona, ¿no? Y desde ahí tenemos actos discriminatorios. Claro. Y cuando yo tenga que explicar, pues sí, soy una mujer trans, pero no he podido cambiar mis documentos porque vivo en un país donde cambiar mis documentos es prácticamente imposible, entonces voy a tener una complicación. Estos actos de discriminación justamente llevan a esto, a complicaciones de la vida diaria, ¿no? Que repito, pueden ser como, digamos, sencillas de alguna manera, que nunca son sencillas, vamos a poner las más mínimas, hasta las más complicadas, ¿no? Actos de discriminación donde te pueden llegar a golpear, ¿no? Donde te pueden perseguir, donde incluso te pueden asesinar, justamente porque no existe este respeto o este entendimiento de que formas parte de una comunidad diversa y que tendría que ser tan respetable como cualquier otra condición, ¿no? Como tu religión, como el color de tu piel, como tu estatus socioeconómico. Claro. Entonces, sí, cuando hablamos de discriminación son actos que pueden otorgar una conducta negativa hacia la persona, ¿no? Que va desde lo más leve hasta lo más complicado. Así es. No, y justo, por ejemplo, ahorita hablando de discriminación, que también ya tocábamos el punto anteriormente, que cuando hay discriminación en la familia, un dato que me hizo así como abrir mucho los ojos fue que de 3 de cada 10 personas han tenido que abandonar su casa antes de ser mayores de edad, según datos, por ejemplo, de la CONAPRED. Esto es terrible. Claro, y ahora súmale algo que pasa mucho, por ejemplo, cuando tú revelas tu identidad de género o tu orientación sexual, es que la familia no acepta. YAG, que es una organización muy importante a nivel nacional, si no es que la más importante que existe, YAG ha hecho un montón de esfuerzos justamente por generar manuales a partir de esto y generar campañas bien importantes que visibilizan lo que está pasando. Cuando se habla con los papás, siempre sobre como ¿dónde está el problema que tu hijo sea homosexual, no? ¿Dónde está el problema con que tu hija ahora sea tu hijo? ¿Cuál es el conflicto? Muchas veces los papás dicen, pues es que yo no quiero que tenga una vida difícil, yo no quiero que lo traten mal en el mundo. Bueno, cuando la familia apoya, el resto del mundo no discrimina, ¿no? Y si tomamos en cuenta que su miedo es lo que les va a pasar a sus hijos allá afuera, y justo se lo estamos haciendo en casa, es donde le estamos empezando a complicar la vida. Exactamente. ¿No? Porque cuando tienes tú el apoyo de parte de tu familia, eso te cimenta una seguridad que te permite mostrarte al mundo de muchas formas. Yo lo he hecho mucho en todas partes, siempre me preguntan sobre cómo salgo del closet. Algo que a mí me pasó, por ejemplo, con mi mamá es muy religiosa. Yo tenía muchísimo miedo de hablarle de mi bisexualidad. Yo les decía, incluso si yo fuera lesbiana, sería como, pues no hay problema, no me aviento el round, me gustan las mujeres, se acabó, voy a estar con una mujer. Pero el hecho de ser bisexual siempre juega este espacio donde me van a ver con un hombre y van a pensar que todo está bien, y luego me van a ver con una mujer y van a pensar que algo está mal, y luego me van a ver con un hombre y van a sentir que ya me curé, y entonces eso sí es como un ir y venir que no siempre van a entender, ¿no? Claro. Cuando por fin decido decírselo, que ya es muy avanzada en mi vida, yo nunca decidí ocultarme, yo siempre tuve parejas y me exhibí, yo decía, ojalá y me encuentre alguien de mi familia para que no pueda decir como mi novia y ya me evito la salida del closet. Exacto. Nunca pasó, desafortunadamente, entonces cuando yo lo digo, yo esperaba la reacción de mi mamá de no, estás mal, eres indecisa, porque ya lo había venido escuchando de mucha gente, ¿no? O eres ambiciosa y lo quieres todo. Y la respuesta de mi mamá fue la mejor respuesta de la vida. Recuerdo que mi mamá me dijo, yo solo quiero una hija feliz. No me importa si te hacen feliz los hombres o las mujeres, me da igual, mientras seas feliz. Claro. Y eso para mí fue como, wow, ¿no? Era la mejor respuesta de la vida. Cuando vino como que el resto de la familia se enterara, porque en ese momento yo tenía una pareja mujer, a mí ya me valió lo que el resto de la familia dijera, y que nadie se atrevió a decir nada, porque la única vez que alguien hizo un comentario como que clase es rara, mi mamá se volteó y se aventó un round de no, a ver, mi hija puede ser rara por muchas cosas, porque sí está medio loca, pero no porque le gusten las mujeres y los hombres, claro, ¿no? Y ese apoyo, claro que te da la seguridad para salir y decir lo que el resto del mundo me diga me vale. Claro, no anula lo que está ocurriendo en el resto del mundo, pero te da una seguridad. Entonces, que en el hogar esto ocurra es terrible, pero además pensemos que con la pandemia se vino una situación bien fea. Muchas personas que ya habían salido de casa, precisamente pues
este tipo de conflictos, al venir la pandemia, al perder sus trabajos o a veces al perder la estabilidad económica, tuvieron que regresar al hogar de los padres, donde tuvieron que pretender nuevamente. Si ya tenías como una vida cimentada respecto a tu orientación sexual, a tu identidad de género, regresar a casa de los padres y pretender que eres algo que no eres, es terrible, qué difícil, ¿no? Y los índices de violencia subieron. Yo les puedo decir que tan solo los intentos de suicidio subieron terriblemente, porque no es lo mismo tener tu vida, tu libertad, tu espacio, tus cosas, a tener que regresar a convivir con personas que no te respetan o que no te entienden. Exactamente. La muerte para muchas personas. No, y como dices, o sea, por ejemplo, si en tu casa, que son las personas que en teoría tú piensas que te tienen que querer más, que apoyar más, ahí no está el apoyo, pues obviamente ya es muy difícil poderte sentir igual cómodo en otros lados, porque donde tiene que empezar esta confianza o este cariño o este apoyo es con tu familia, y cuando no lo tienes ha de ser muy difícil. O sea, yo no me puedo imaginar porque no lo he vivido, pero sí puedo pensar lo complicado que ha de ser, y que ojalá que todas las familias pudieran tener como esta apertura, como abrir, y como tu mamá decir, yo lo único que quiero es un hijo o una hija o un hije feliz, ¿no? O sea, sería como lo ideal, y por eso es justo el estarlo hablando, y que si hay algún papá, alguna mamá como en este conflicto, que realmente lo piensen como que es tu familia, ¿no? O sea, su orientación es aparte, ¿no? Pero es tu familia y recíbelo, quiérelo, ¿no? Es muy complicado, y justo en esta otra estadística que te voy a dar es que creo que tiene que ver, ¿no? El periódico Reforma hizo una investigación donde comparó la percepción de los jóvenes de 16 a 25 años con los de los adultos mayores de 65 en torno a la homosexualidad, y resultó que 7 de cada 10 jóvenes aceptan la homosexualidad, mientras que solo 2 de cada 10 adultos lo hace. Entonces, también yo lo decía al principio, en esta época que ya tendría que haber toda la apertura, ¿por qué no la hay? O sea, es cuestión generacional, es cultural, es educación. ¿Qué es? Yo creo que hay una mezcla bien importante. Tiene que ver, sí, uno con la parte generacional, porque había menos visibilidad, pero también es cierto que hay muchas personas adultas mayores que se adaptan sin mayor conflicto, ¿no? Que entienden y que se adaptan. Y creo que ahí es donde viene la parte como uno de socialización y otro educativa. Hay un montón de prejuicios respecto a lo que se espera o se dice de las personas que formamos parte de la comunidad LGBT, ¿no? Algo, por ejemplo, a lo que yo me he enfrentado, que he escuchado, es que, por ejemplo, en mi caso, que soy bisexual, si las personas adultas, inmediatamente cuando escuchan el concepto, asumen que soy una loca de lo peor, que hago orgías todos los fines de semana, ¿no? que hago drogas, y me da mucha risa cuando alguien me lo dice. Por ejemplo, aquí los vecinos me han llegado a decir, alguna vez una vecina me dijo como, yo cuando escuché que eras bisexual, lo primero que pensé es, ay, se ve tan normalita. Luego me di cuenta que justo, o sea, sí sigue siendo tú, ¿no? O sea, sigue siendo la misma persona que, o sea, yo nunca te he visto llegar con 3 o 4 personas a tu casa como para tener sexo, y yo sí, porque no es así, porque realmente si no te eres lo aburrida que es mi vida, te darías cuenta que nada tiene que ver con el concepto, ¿no? Exacto. Pero existen estas ideas como muy asociadas a que la comunidad LGBT siempre tiene como esta ligereza sexual, ¿no? Cuidado, que también hay una xerofobia muy fuerte, ¿no? Que todas las personas que somos parte de la comunidad LGBT tenemos VIH, que hacemos drogas, ¿no? Que no tenemos respeto por nada, ¿no? Y esos prejuicios hacen justo que se tenga esta imagen mal lograda. Y así cuando damos esta socialización como muy normalizada, como, estos somos, ¿no? O sea, a mí me gustaría, incluso en algún momento alguien me preguntó como, o sea, ¿pero es real que nunca has estado en una orgía? No, nunca he estado en una orgía. Estaría increíble, pero para una persona como yo, que soy súper controladora, implicaría un montón de cosas que no tengo la capacidad ni la energía para organizar. Claro. Rompemos esos mitos, ya existe como esta parte de, ¿no? O sea, justo este concepto que a mí me molesta mucho de normal. Es que eres normal, ¿no? Lo normal tiene un montón de criterios, ¿no? Pero vamos a entrarle a que soy normal, ¿no? Creo que cuando tú normalizas esta parte con los o les adultos mayores, vas a encontrar con que justamente pierden un poco ese miedo, ¿no? O sea,
tener esta capacidad que no nos toca porque no es nuestra obligación. Nadie es educador ni responsable de educar a nadie, ¿no? O sea, eso sí es bien importante. Sin embargo, cuando hacemos este pequeño esfuercito también como de decir, a ver, ven, te explico, ¿no? O sea, por ejemplo, mis abuelitos nunca me preguntaron como, ¿qué es eso de que ahora tienes una novia y de repente tienes un novio y de repente tienes novia otra vez? O sea, ¿qué está pasando? Nunca me lo preguntaron, fueron como muy respetuosos, pero sí los escuché, por ejemplo, preguntarle a mi mamá, ¿no? O sea, pero entonces, ¿qué es? O sea, ¿sí le gustan las niñas o le gustan los niños, no? Y ya mi mamá les explicando, mira, es que Glass es bisexual y eso quiere decir que le gustan los hombres o las mujeres, ¿no? O cualquiera, y entonces eso está bien. O sea, no ve, que fue algo que yo le expliqué muy bien a ella, le dije, es que a mí no me es importante la parte de los genitales. O sea, yo no me enamoro de los genitales de las personas, ¿sabes? Me enamoro de las personas. Y esa persona puede venir en el cuerpo de un hombre o de una mujer o de una persona no binaria y no pasa nada, a mí no me genera conflicto. No tengo conflicto con relacionarme. Por elección, por seguridad, porque vivo en un país feminicida, he elegido por mucho tiempo relacionarme solo con mujeres, pese a que me siguen gustando los hombres, porque me da muchísimo miedo relacionarme con hombres. Pero ojo, eso no quita que me sigan erotizando, ¿no? Igual en algún momento me vuelvo a relacionar con uno, no lo sé, ¿no? Pero aquí el punto es que yo me siento atraída por todas las personas que merecen esa atracción, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con esta parte como de educar un poco. Sí creo que tiene que ver con romper prejuicios y que esos prejuicios, que sobre todo estamos hablando de personas de edades avanzadas, tienen toda esta idea como malversada por los medios y por la gente en general de esto es la comunidad LGBT, ¿no? E incluso tenemos personajes súper repetitivos de estos prejuicios, ¿no? Como este señor que antes era como reportero de Televisa y ahora es cristiano y se la pasa propagando Ecosix, que dice, no, la comunidad LGBT está llena de orgías y de drogas y no sabes a lo que tu hijo se enfrenta, y no es cierto. O sea, yo vivo con un círculo enorme de personas LGBT que yo creo que a lo mucho o se han probado drogas una vez en su vida y que creo que 2 han tenido orgías y estamos hablando de más de cientos de personas que conozco, y la realidad es que eso no es la comunidad LGBT. Que exactamente. Él haya caído en estos extremos por la vida que llevaba, así es otra cosa, pero igual te puede pasar siendo hetero. O sea, tampoco es como exclusivo de la comunidad LGBT. No, y es lo que dices, lo que pasa es que está todo lleno de etiquetas. O sea, es como también cuando siempre decían, por ejemplo, ¿no? Que todos los músicos igual se drogaban o eran alcohólicos, y de repente te das cuenta cuando eres parte de una comunidad de músicos que a lo mejor los que no son músicos toman más y que sí se drogan y ellos no, ¿no? Entonces es lo mismo, es como que todo el tiempo se etiqueta o se empiezan a poner como situaciones que realmente no se dan porque a lo mejor lo veías en una película pero hace siglos o porque, ¿no? Entonces es lo mismo. No es como empezar a quitar etiquetas y entonces darte cuenta que no solo le va a pasar a la comunidad LGBT o a los músicos o a los de oficina, o sea, no, todo el mundo puede vivir exactamente lo mismo. Claro, no, porque es esta parte del imaginario de lo que yo creo, porque he escuchado, porque he visto, porque en una película decía, ¿no? O sea, justamente porque en una película decía, algo que me llama mucho la atención es justo que se están haciendo muchos esfuerzos para corregir ese tipo de cosas, ¿no? Veamos también la otra cara de la moneda. Si yo me dedico solamente a ver programas que me quieren vender como la maldosidad de la comunidad LGBT, claro que voy a encontrar, o sea, siempre va a haber, ¿no? Como también los existe que nos enseñan la parte de los adolescentes descarriados, ¿no? Hace mucho, me acuerdo que salió un programa en horario estelar donde les enseñaban que los adolescentes ahora tomaban poniéndose el alcohol por los ojos, ¿no? Y entonces así se emborrachaban para que no olieran alcohol y bla, bla, bla. Y me acuerdo que una mamá me preguntó justo por su hijo, o como, oiga, psicóloga, es que yo tengo la duda, ¿será que mi hijo hace eso? Le dije, señora, su hijo es la persona más tranquila de ese mundo. O sea, viene a terapia justo porque él solito se dio cuenta que había cosas que necesitaba hablar y que no podía hablar con usted, pero tenga por seguro que ni bebe alcohol por los ojos, ni, o sea, no, esas son cosas como muy amarillistas que lo hacen justo para traer ranking. No compremos todo lo que vemos en la tele, no siempre es real. Así es. Eso nos va a hacer el cambio, de verdad. Exactamente, ¿no? Y lo mismo, es hablarlo para que sepan que, o sea, no todo tiene que ser como nos lo presentaron o como no lo imaginamos, ¿no? Claro, y preguntarlo, fíjate que justo algo mucho que impacta es, pregúntenlo, o sea, si lo preguntan en un modo amable, como, oye, yo no entiendo, ¿me podrías explicar? Yo no tengo ningún problema en explicarlo, creo que la mayoría de las personas no lo tenemos.
El problema es cuando vienen como estas aseveraciones, ¿no? Como, ay, de seguro ya tuviste como, ¿no? 200 orgías, o sea, ¿qué te dice, no? Exactamente, el suponer, ¿no? Si tú te acercas y me preguntas, oye, ¿por qué hay personas que sí se han acercado? O sea, por ejemplo, tengo amigos que pues, se separaron de mí por muchos años por una razón y cuando nos volvemos a encontrar, las primeras cosas que me preguntan es eso, ¿no? Oye, si eres bisexual, entonces te encantan los tríos y como, nunca en mi vida he estado en un trío, pero pues cuando esté y si me gusta, te juro que eres el primero al que le cuento, ¿no? Claro. Y yo lo tomo con mucho humor, sé que mucha gente no, pero yo me río mucho de eso, ¿no? Yo les digo, ay, ojalá tuviera la suerte de tener la mitad de la expectativa amorosa de lo que ustedes piensan que tengo, o sea, ser bisexual claro. con todo el mundo, ¿no? Exactamente, sí, es que todo mundo supone, todo mundo cree, todo mundo imagina, y ese es el problema. Así es. Pero bueno, lo que sí tenemos que saber bien, por ejemplo, es cuáles son los ámbitos en donde existe mayor desigualdad y exclusión con base a la orientación sexual. Ahí tenemos pautas importantes que tomar en cuenta, así como lo hacemos en el feminismo con las intersecciones, también lo tenemos que hacer aquí. Depende mucho del estatus económico, la situación sociocultural, es súper importante. Hay más discriminación, tristemente, en la parte más económicamente más golpeada. ¿Por qué? Porque justo no hay tanto acceso a la información ni a la educación, ¿no? Y tenemos un montón de chistes frente a eso, ¿no? No es lo mismo ser el gay de la Roma que viaja a Europa cada 6 meses y que sus papás lo hacen increíble, que ser esta persona con adjetivos muy negativos, ¿no? Homosexual que vive en la sierra y que sus papás no saben más que leer y escribir, ¿no? La parte socioeconómica nos pega mucho porque no hay información. Tristemente, la mayor situación que nos golpea en adultos tiene que ver con el área laboral. Es donde encontramos más situaciones de prejuicios, de tratos desiguales, ¿no? O incluso de no acceso a las oportunidades laborales, cosa que no tendría que influir, pero muchas organizaciones justo se resguardan en la parte de no lo contraté no porque fuera gay, o sea, no lo contraté porque, no sé, no tenía las habilidades, o no me había dado, pero sabemos que muchas de las veces tiene que ver justamente con eso. En el ámbito educativo también tristemente hay mucha desinformación. Para menores de edad el mayor problema siempre viene en la escuela. Tenemos que tomar en cuenta que no hay capacitación y pese a las muchas reformas que se han hecho a la parte educativa, no hay capacitación para los profesores en ese sentido y no hay sensibilización. Porque una cosa es que puedan entender el término y otra cosa es que puedan quitar como sus prejuicios de seres humanos, que lo somos al final del día, ¿no? E interactuar con les alumnos desde esta perspectiva. Yo trabajé en el área educativa por muchos años y la realidad es que yo terminé saliéndome del área educativa justamente por eso, porque tenían esta percepción de si tú eres bisexual en algún momento vas a contagiar a tus alumnos. Y yo decía, ¿como por? ¿No? O sea, no es gripa, no es como que los toque con mi rayo. Exactamente. Y ya, todos somos gays, no. Pero además estaba esta parte de en el ámbito educativo existe mucho esta política de lo que se ve no se pregunta, ¿no? Entonces, sí les hacías la mención como de, a ver, en tu escuela tienes un porcentaje alto de personas de la diversidad sexual que estás ignorando y que no estás tomando en consideración y que tendrías que tomar en consideración. Y entonces las escuelas decían, no sabemos, es que aquí no saben, no, nadie sale del closet. Pues no, ¿cómo vamos a salir del closet si las propias autoridades no tienen esta apertura? Entonces, en menores de edad es la escuela y en adultos es el ámbito laboral. La parte del hogar es constante, ¿no? Creo que más bien aquí no vamos a encontrar como una expectativa de que sea distinto, porque justo ya lo esperamos, ¿no? La mayoría de las personas LGBT ya venimos esperando que de entrada en tu hogar, pues no sea como tan grande la apertura, pero sí se reporta mucho en ámbitos escolares y en ámbitos laborales. Oye, Iglas, ¿y cuáles son, por ejemplo, las estrategias que han creado justo las organizaciones no gubernamentales en pro de la diversidad sexual para justo lograr la igualdad y la inclusión? Mira, tenemos un montón de organizaciones que han hecho mucho trabajo. Por ejemplo, Jack México ha estado luchando mucho,
por la prohibición de los ecosics a nivel nacional, que es algo que ya se logró, que es prohibir estos esfuerzos para corregir la orientación sexual y de identidad de género, que era un paso hiper importante, porque cuando tú tienes en cámara, por ejemplo, una persona que te dice, se puede suprimir el instinto homosexual y se puede fomentar el instinto heterosexual, estás dando la idea errónea a los papás de que es una enfermedad que se puede curar. Entonces, justo lo que hace Jack es decir, vamos a eliminar estas mal llamadas terapias de conversión, para que entonces las personas identifiquen que no hay nada que curar, porque no es una enfermedad, no estamos enfermos, no estamos dañados, no necesitamos ser medicados, ¿no? Que es algo que tristemente muchos profesionales de la salud estaban diciendo. Entonces, ese esfuerzo en sí, que nos tomó años, porque tomó años, que ahora se lograra, ha sido uno de los cambios más importantes a nivel nacional, porque ahora ya implica que todos estos centros que tenían esta cura para la homosexualidad van a empezar a ser sancionados y a ser cerrados para que no funcionen. ¡Qué maravilla! Eso de entrada va a ser maravilloso, ¿no? Pero además tienen otras iniciativas. Por ejemplo, en Jack se hacen algo que se llaman los grupos de jóvenes, justo pensando en que muchas personas en una edad vulnerable tienen este tipo de conflictos, donde se reúnen cada semana, se puede hablar de estos temas, ¿no? Y se puede encontrar acompañamiento con personas que ya estamos del otro lado, ¿no? Que ya pasamos como esa etapa horrible de tener que salir del closet o de tener que depender de personas que no nos entienden. Entonces, esos grupos de jóvenes han servido como grupos de apoyo muy fuertes que han ayudado mucho. También está It Gets Better México, que hace algo que se llama la hora segura, donde 1 hora diaria ofrecen de manera gratuita el servicio de psicólogos que están en la línea telefónica apoyando a todas estas personas. También están algunas otras organizaciones que hablan sobre esta parte de normalizar, como el escuchar, el visibilizar todo lo que tenga que ver con sexodivergencias, porque eso nos permite entender. Está la línea nacional por la diversidad, que es por parte del Consejo Ciudadano, donde también tenemos psicólogos capacitados para atender cualquier tipo de situaciones que estén pasando, desde ideaciones suicidas, hasta situaciones familiares, hasta orientaciones jurídicas por denuncias que se tengan que llevar a cabo por discriminación o por amenazas, que la verdad es que sí son muy necesarias. Y creo que sobre todo aquí el trabajo se ha hecho por parte de las organizaciones civiles, ¿no? Habemos esfuerzos más chiquitos, ¿no? Que hemos buscado. Yo, por ejemplo, tengo el programa de Les Intelectual, que justo se creó con esa intención, ¿no? De poder orientar desde adentro y hacia afuera de la comunidad LGBT. Algo que ocurrió mucho es que cuando empecé el proyecto, la intención era justo a las personas de la comunidad LGBT, y se han acercado muchos papás, muchas mamás, ¿no? Como a entender y a ver, y justo a desmitificar esta idea de si tú eres LGBT no vas a hacer nada en la vida, ¿no? Una de las primeras cosas que fue como mi golpe de realidad del impacto que estaba teniendo el programa fue un día en el camión, en la tonta. Yo siempre ando en la tonta y siempre traigo audífono. La gente ya ni se sorprende que no pele. O sea, ¿para qué te pele? Me tienes que acercar a hacerme así porque traigo los audífonos y no, ¿no? Entonces una señora me tomó del brazo, me quité el audífono y me dijo, tú eres Glass, ¿verdad? Y yo, sí, pero me asustó como, ajá. Dice, yo te veo, tú tienes un programa y gracias a ti, o sea, entendí que mi hijo no estaba enfermo. Y eso te lo quiero agradecer. Wow, para mí fue lo máximo. Yo solo alcancé a abrazar a la señora y le dije, ya me tengo que bajar, pero muchas gracias. Y justo esos esfuerzos chiquitos, así sea una persona, así sea solo esa señora, nos cambia. Creo que el esfuerzo ha venido mucho de los que somos parte de la comunidad LGBT, sobre todo, porque lo vivimos, ¿no? Y porque yo tengo la fortuna de tener acceso a una educación universitaria, porque tuve la fortuna de tener el apoyo de mi mamá, porque yo he tenido la fortuna de tener un grupo de amigos LGBT que me dijeron como, no pasa nada, ¿sabes? O sea, si tu mamá se enoja y te deja de hablar, igual no va a ser lo mismo, pero nos tienes a nosotros. Y aquí estamos y nos acompañamos todos, ¿no? Entonces, creo que mucho el esfuerzo de las asociaciones civiles ha venido de eso, como de visibilizarnos y acompañarnos entre todos para que podamos, pues, caminar esto, que al final no es sencillo, pero que tiene una recompensa, que es como esta parte de la paz mental y de la seguridad de ser quien eres. Claro, no, y híjole, ahorita que estabas platicando esta anécdota, la verdad es que sí, los ojos se me llenaron como de lágrima de emoción de saber que qué padre que a través de ti y de varias organizaciones, pues tanto una mamá, un papá o un chico, una chica puedan encontrar realmente como esta luz, ¿no? Como este camino y de ver que su vida puede ser, pues, igual de maravillosa y feliz que como cualquier otra persona, ¿no? Y justo, por ejemplo, de aquí quiero agarrarme para, por ejemplo, alguien que todavía no ha salido del closet, que no sabe cómo, que a lo mejor vio la plática, que a lo mejor también ha visto otras pláticas, ¿cómo pueden o qué tips les darías para salir más fácilmente, para sentirse más tranquilos?
Yo siempre les recomiendo que lo primero es tener una red de apoyo. Siempre, 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 siempre. Yo sé que a veces así es como la ansiedad de, ya quiero ser quien soy, pero a veces aventarnos sin esa red de seguridad implica golpearnos muy fuerte. Entonces, tener una red de apoyo, acérquense a organizaciones, o sea, en los grupos de apoyo, por ejemplo, que hace Jack, yo he encontrado personas increíbles que ahora son amigos para toda la vida y que voy a amar siempre, porque justo han pasado por lo mismo. Entonces, hagámonos de redes de apoyo. Tengamos un plan de seguridad, sobre todo si somos menores de edad, tengamos un plan de seguridad. ¿Qué hago si me corren de la casa? Porque es una posibilidad, tristemente lo es, entonces tenemos que tener un plan de seguridad. ¿A dónde voy? ¿Quién me auxilia? ¿No? Si tienes a alguien dentro de tu familia que sea LGBT o que le interesen los temas LGBT, acércate a esa persona, aunque seas lejano, aunque digas, sé que tengo un primo en San Luis que creo que es homosexual, acércate, pregunta, porque esa red de apoyo te puede salvar la vida. Claro. Tener una red de apoyo, tener un plan de respaldo, eso nos puede súper salvar. Tercero, nunca lo hagas en reuniones familiares de fechas importantes, por ejemplo, Navidad, ¿no? Un cumpleaños, puede ser mucho más complicado que lo entiendan, justo por toda la tensión de había otro objetivo, la reunión tenía otras cosas, entonces nunca lo hagamos en esos momentos. Tratemos de hacerlo siempre en un momento en el que estemos bien con la familia. Nunca lo hagamos por una pareja, nunca lleguemos a decir como soy gay y además esta es mi novia, porque de entrada van a odiar a tu pareja. Siempre va a ser la idea de que esta pareja te cambió. Entonces, si no quieres que odien a tu pareja, nunca hagas como el soy gay y esta es mi pareja, porque ya ahí tienes un punto en contra para tu pareja. Si sientes que tus papás se pueden poner violentos, hazlo en un espacio fuera del hogar, donde no te puedan violentar. Un restaurante, una plaza, un lugar donde no te puedan violentar. Tenemos que procurar siempre la integridad física. Yo sé que a todos nos gustaría pensar que los papás van a reaccionar súper bien, pero tenemos que ser conscientes que puede que no lo hagan. Porque así como para nosotros fue un impacto descubrir, porque lo descubrimos, ¿no? Nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, y a veces nos toma incluso años identificarlo, a los papás también puede ser un impacto. Entonces, si sabes que tienes la posibilidad de que tus papás se puedan poner violentos en un espacio fuera de casa, con un público, o sea, que haya gente alrededor, para que no te puedan violentar, ¿no? Claro. Y sobre todo, pues entiende eso, que va a ser un impacto, que desafortunadamente vivimos en una sociedad heteronormada, entonces hay una expectativa, ¿no? Ya de entrada, y que no cumplir con esa expectativa puede ser impactante, pero siempre puede mejorar, ¿no? A veces les toma tiempo a los papás, pero eventualmente va mejorando. Claro. Ay, muchas gracias. Y bueno, por supuesto, ahorita voy a poner aquí también todos, tu Instagram, tu Facebook, que es donde también te pueden buscar y se pueden acercar a ti. Pero antes de eso, antes de que terminemos la plática, también te quería preguntar, por ejemplo, ¿cuál debería ser el papel del gobierno en la lucha en contra de la discriminación? Fíjate que aquí es bien importante, tenemos que empezar por sensibilizarnos como gobierno. Algo que ocurrió con el actual gobierno y que me parece muy, muy, muy triste es que sí entró dando como toda la apertura. Fue el primer presidente en la historia de los presidentes de México que habló de la orientación sexual en su discurso de agradecimiento y dijo que no iba a haber discriminación a las personas por la orientación sexual y que tristemente solo quedó en eso, ¿no? En ese momento para la comunidad LGBT fue un triunfo que se nos mencionara porque dijimos, wow, existimos, ¿no? O sea, nos estás reconociendo, qué padre. Y bueno, luego viene todo este cambio que nos está dejando mal, ¿no? Sin embargo, creo que primero es sensibilizar. No es una situación fácil, justo somos el segundo país con crímenes de odio, o sea, eso nos tendría que dar algo estamos haciendo mal, ¿no? Sensibilizar a todos sus servidores públicos, porque creo que sí es una situación de todos los servidores públicos, ¿no? Y empezar a crear programas. La realidad es que por parte del gobierno no hay programas, no hay capacitación. O sea, por ejemplo, si tú como persona no binaria vas a hacer algún trámite, ya te vas a encontrar con un montón de trabas porque no están capacitados, ¿no? Y lo hemos visto un montón de veces. Por ejemplo, lo que pasó con esta cantante mexicana, con Joy, cuando quiso tramitar el pasaporte de su hija, al ver que eran dos mamás, ya fue como, wow, no pueden ser dos mamás, ¿no? Exacto, sí. Que ya después se solucionó porque es una figura pública, ¿no? Y entonces, pero ¿qué pasa con los ciudadanos de a pie?
O sea, no tenemos personal capacitado. Y en las cosas más sencillas, ¿no? Una licencia de manejo, una identificación, ¿no? Un trámite como el pasaporte. Entonces tendríamos que empezar por sensibilizar y capacitar a todo este personal. Claro. Haciendo eso, creo que vamos a generar un gran cambio, porque si en eso incluimos a todos los servidores públicos, estamos incluyendo diputados, senadores, que son al final los que legislan todas estas leyes que pueden hacer el cambio en el trato a las personas LGBT. No podemos olvidar que tristemente, que no tendría que ser así, pero tristemente, la población LGBT sigue siendo una población vulnerable en el país. Así es. Eso, como mentalizarnos, repetirnos, sí, es población vulnerable. No podemos como ignorarles. Claro. Yo creo que eso haría toda la diferencia. Claro, pero sí hay como, bueno, obviamente están en esta lucha, ¿no? En que se hagan estos cambios de leyes. Por ejemplo, leía que en cuanto, por ejemplo, al matrimonio igualitario, 19 de los 32 estados ya lo han adecuado, ¿no? Y por ejemplo, que también 11 estados ya tienen un mecanismo para rectificación de género, ¿no? Sí. Okay. Algo que pasa, por ejemplo, en los estados es que en teoría, porque eso fue un cambio de la Suprema Corte de Justicia, en teoría el matrimonio igualitario está como aprobado o permitido o legalizado en toda la República, en teoría. Entonces, tú, por ejemplo, yo que soy del Estado de México, yo podría casarme con otra mujer en el Estado de México, pero como mi estado, aunque existe la legislación nacional, en mi estado no está, lo que tendría que hacer es promover un amparo. Y entonces eso es lo que pasa con el resto de los estados. Tienes que pagar un extra, que no es poca cosa, va de 25,000 hasta 50,000 pesos, ¿no? Tienes que promover un amparo para que se respete esa ley que ya existe. Y eso porque la Suprema Corte de Justicia dijo como, a ver, espérense, o sea, esto ya estaba legislado en todo el país. Que los estados no hayan querido reconocer es otra cosa. Pero aparte estamos hablando de 19 32, sí hay un avance importante, o sea, sí lo hay, y se están haciendo cambios, pero la realidad es que sí pareciera ser que es muy a cuentagotas. Y, por ejemplo, lo que ocurre con la rectificación de género es que sí se sigue haciendo este cambio, por ejemplo, de mujer para hombre, de hombre para mujer, pero seguimos sin reconocer a las personas no binarias. Claro. Pues eso sigue sin hablarse. Entonces, sí hay cambios, ¿no? Y sí hay cosas, mecanismos importantes. Por ejemplo, reiteramos, la Ciudad de México, que está como muy avanzada en ese sentido. La Ciudad de México tiene una subsecretaría de Derechos Humanos, si no me equivoco, que tiene que ver justamente con esto. Trabaja mucho sobre la población LGBT, pero es en la Ciudad de México, ¿no? E incluso tiene una fiscalía especializada de atención a poblaciones prioritarias, que básicamente es donde van todos los crímenes hacia personas de la población LGBT. Pero repito, es en la Ciudad de México. Claro, ¿qué pasa? Todos los demás, ¿no? El Estado de México. No vamos lejos, Morelos, Tlaxcala, Puebla. Claro. Seguimos ahí, ¿no? Y no hablemos de la frontera. Entonces, la realidad es que sí hay mucho trabajo por hacer y que mucho tiene que ver, sí, repito, con la parte de los servidores públicos. Hay muchos servidores públicos que siguen sin tener esta capacidad y que creo que sí necesitamos como invertirle mucho esa parte desde la sensibilización. No es solo que manejes los conceptos. Claro. CONAPRED sacó un diccionario hace no mucho, me parece que es de 2015 el diccionario, y está increíble, si lo pueden revisar, está en línea, es gratuito, porque tiene todas estas definiciones y habla de todo esto. Está increíble el diccionario, pero de nada sirve que esté ahí el diccionario si en la práctica los servidores públicos siguen teniendo este tipo de actitudes, ¿no? Ahí es donde tenemos que cambiar. Claro, ¿no? Y que ojalá pues se logre pronto, ¿no? Se logre pronto y bueno, obviamente continuar con esta lucha, que se siga hablando, que se siga presionando y bueno, pues esperemos que pronto haya cambios y entonces pues México deje de estar en este top tan terrible en cuanto a crímenes de odio. Y bueno, ya nada más ahora sí para terminar, quería terminar con un dato que me gustó mucho porque yo no lo sabía, que tiene que ver con la Marcha del Orgullo, que la primer marcha del orgullo homosexual, porque antes nada más era así como Marcha del Orgullo Homosexual, fue en junio de 1979 y ya ahora cambió al nombre de Marcha del Orgullo LGBTTI. Y bueno, me parecía como un dato importante decir, porque esta marcha la empezaron justo a hacer para darse a notar, ¿no? Para que empezara realmente la gente a verlos, empezar a luchar por estos derechos que tienen, igual que todos. Entonces, por ejemplo, ¿quieres tú comentar algo acerca de las marchas del orgullo?
Sí, ahora tenemos dos movimientos incluso, O sea, esta marcha que ahora ya se volvió como grandotota, que ahora ya conocemos como el Pride, donde van todas las marcas, ¿no? Y nos acompañan, y bueno, el año pasado no se pudo, este año probablemente tampoco por pandemia. Sí, exacto. Pero aunada a esta, que se volvió como la marcha grandota de la celebración y que sí es hiper necesaria porque nos visibiliza, también por parte de muchos activistas se está generando algo que se llama marcha con denominación, que esta marcha tiene que ver con un movimiento muy específico de, o sea, sí, la fiesta y está padre, ¿no? Y qué bonito, pero además tenemos como todas estas cosas que no se han hablado y que son importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, antes mucho se decía de, las marchas son para legalizar el matrimonio, y mucha gente justo dice, como pues ya tienen el matrimonio igualitario, ¿qué más quieren? No, bueno, se quiere justo eso, que nos respeten, que nos visibilicen, que se nos reconozca como que existimos, porque no se trata solamente de podernos casar, ¿no? O sea, tiene que ver con todas estas situaciones de la vida que van siendo complejas y que tenemos que acompañarnos como comunidad. Entonces, las marchas están increíbles, la verdad es que si pueden vayan. Algo que me gusta mucho de las marchas justamente es que podemos identificar como este ambiente tan bonito entre las personas que hemos venido peleando, ¿no? Y que no solamente es por el matrimonio. Yo lo que les digo a muchos, por ejemplo, yo no me quiero casar. Entonces a mí me da igual si está legalizado o no el matrimonio. Claro. Pero sí peleo por el derecho de que quien se quiera casar lo pueda hacer con quien se le dé la gana, ¿no? Claro. Con quien quiera. Y no solamente eso, que podamos adoptar, que podamos hacer que se nos reconozca como ciudadanos de primera, ¿no? Y que no se nos reconozca como ciudadanos de segunda, que eso es muy importante, ¿no? Entonces, sí, siempre las marchas son increíbles, pero también acérquense a los movimientos. Hay un montón de movimientos, y un museo que ayuda, que hace mucho respecto a esto, es el Museo de Memoria y Tolerancia, que también tiene un montón de cursos, de talleres, demás, no solamente en junio, que eso es lo bonito. Recordemos que la marcha es en junio y nos encanta y el Pride es maravilloso, pero tenemos el resto del año, ¿no? Y que hay muchas marcas que se hacen como su marca Pride, ¿no? Y hacen la bebida con la banderita. Exactamente. La mochila con la banderita, y sí, está padrísimo, están increíbles. A mí me encantan las banderitas, tengo banderitas por todos lados, pero recordemos que no es solo la banderita, ¿no? Exactamente. Es el trato del día a día. Así es. No, de verdad, Glass, yo te agradezco muchísimo. Te digo, sí quería cerrar con esta parte que es como la parte de la marcha, justo la fiesta, lo alegre, la música, ¿no? Los lleno de colores por todos lados, pero que claro, esto solo es un día y el resto del año hay que seguir trabajando por todos estos derechos, este movimiento. Y bueno, pues te digo, nuevamente, yo te agradezco infinito por esta plática. Nuevamente, si nos puedes repetir tus redes para que te busque quien te quiera buscar, y bueno, pues de verdad, nuevamente, muchas gracias por todo. No, muchas gracias a ti. A mí me pueden encontrar en Les Intelectual en Facebook, en Instagram, en Twitter, estoy en todos lados. En Instagram, la verdad, se me va porque soy pésimo para el seguimiento, pero en Twitter estoy todo el tiempo. Okay. Facebook estamos ahí. También no olviden acercarse a las organizaciones. Yo soy voluntaria en YAG México, que ahí también hacemos un trabajo increíble, ¿no? Está It Gets Better México, están un montón de organizaciones que están ahí. Acérquense, hagan comunidad, para eso estamos. Si yo les puedo ayudar en algo, siempre contesto. A veces me tardo porque tengo muchísimo trabajo, pero sí contesto. Entonces, síganos, estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Y muchas gracias, Amiel, por todo, por hacer este espacio, porque la verdad es que son pocos los espacios que se hacen. Yo creo que todos los que somos parte de la comunidad agradecemos un montón que se creen estos espacios, que se hable de esto, porque es muy necesario. Así y sobre todo que se eduque. Muchas gracias. No, yo muchas gracias a ti. Como te decía desde el principio, yo tengo un cariño muy especial por toda la comunidad LGBT. Entonces, es como mi granito de arena, pues para poder hablar sobre estos temas, y pues nuevamente te agradezco, te mando un beso gigante y un abrazo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, bye.